Buenas, mi nombre es Nahuel de Fosé y hoy les voy a hablar un poquito de cómo mejoramos el acceso a la mecanización de pequeños productores en Python y GeoDjango. Bien, bueno, soy un desarrollador Python de hace un poquito más que 10 años. Fui docente de la Universidad Nacional de la Patagonia y un orgulloso miembro del Python Patagonia Meetup. Actualmente me desenvuelvo como CTO en Hello Tractor. Y bueno, estoy viviendo en Nairobi y esa foto donde se ve esa leona, bueno, esa ciudad que se ve por detrás es Nairobi. Y bueno, en este momento me encuentro a la derecha es una captura de pantalla de la aplicación. Bueno, está con la vista nocturna porque la captura la hice hace poquito y ya estamos en la noche aquí. Y básicamente tratamos de acercar mecanización, como les decía al principio, a pequeños productores en África y Oriente Medio, y a su vez también un poquito en Asia últimamente. Algunos nos conocen como el Uber de los tractores. Una de las principales actividades que realizamos es el agregado de demanda de pequeñas parcelas para que los granjeros accedan a la mecanización. ¿Qué es esto del agregado? Bueno, básicamente muchas veces el tamaño de algunas chacras es tan pequeñito que para un dueño de un tractor no le resulta económicamente atractivo acercarse a la zona. Entonces, bueno, a través de esta aplicación móviles, uno como granjero o a través de alguna entidad no gubernamental o bien a través de un agente, la gente va cargando, bueno, yo tengo esta cantidad de hectáreas, quiero plantar arroz, maíz, o uso de los tractores para reducir la cantidad de distancia que se viaja y bueno, alcanzar por ahí demanda que de otra manera no hubiesen conseguido. También ayudamos a mantener el trabajo, las horas de trabajo, digamos, me refiero al mantenimiento preventivo. Una de las actividades importantes para esta inclusión financiera y también es parte importante de la agregación de demanda es la detección de áreas de superficie. Básicamente en un mapa nosotros vemos en la traza de GPS qué áreas corresponden con qué chacras y bueno, en qué momento un tractor pasó por ese lugar y bueno, básicamente, bueno, se hicieron 2 hectáreas de arado o no sé, 5 hectáreas de siembra o no sé, un acre de fertilización. El algoritmo más popular que utilizamos se llama DBScan. Bueno, una de las cosas que por ahí es una realidad bastante importante acá es que la mayoría de los tractores no son smart tractors. No son estos tractores que tienen pantallas y bueno, no tienen GPS, no tienen absolutamente nada. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para trabajar con este tipo de equipamiento? Básicamente utilizamos un dispositivo IoT. Lo que tenemos ahí a la izquierda es una foto de este dispositivo. Es básicamente un microcontrolador de 8 o de 32 bits, que además tiene un módem. Esto significa que es muy parecido a un teléfono celular. Tiene una tarjeta SIM y esa tarjeta SIM se conecta a internet. Y además tiene una batería interna. Estos microcontroladores tienen un firmware propietario, pero a su vez hay ciertas herramientas de configuración que de una manera que se llama OTA se le puede enviar una nueva configuración al dispositivo. En general, la configuración se envía cuando el dispositivo está apagado, porque bueno, cosas que pueden suceder es yo no puedo enviarle una configuración donde le pido al aparato que corte la ignición cuando el tractor está en el medio de la ruta. Sería bastante peligroso. Así que hay toda una cuestión con la actualización de firmware que es importante tener en cuenta. Estos GPS inteligentes emiten datos cada 1 minuto cuando el tractor está encendido y cuando está apagado lo emiten con una frecuencia menor para preservar batería. Tienen algunas entradas analógicas
nosotros en particular las utilizamos para la medición de combustible. Y de una manera bastante primitiva, que es básicamente buscamos el cable que va al tablero y el cable que alimenta la aguja que mueve el indicador de combustible, nosotros nos conectamos a ese cable. Digamos, es una forma de medir combustible por ahí no tan precisa, pero para los fines que tenemos nosotros nos resulta bastante adecuado. Bueno, ahí el último bullet que dice telco, ahí me refiero a nuestro partner, lo que hace es envía estos dispositivos a toda África. Bueno, como vieron antes en el mapa, estamos en varios países y gracias a este partner nosotros tenemos las habilitaciones para ingresar este tipo de dispositivos que, bueno, tiene algunas regulaciones que al tener una batería, tener un GPS, se tienen que cumplir. Y bueno, además ellos hacen el onboarding del dispositivo, básicamente recibir el primer paquete de datos de este aparato. La forma que consumimos estos datos, o las que ya vamos a ver un poquito más adelante con más detalle, es a través de APIs REST. Y bueno, tengo acá un diagrama bastante horrible, pero que va a servir para identificar algunos componentes. Arriba a la izquierda tenemos al tractorista, tenemos a nuestro telematic provider, y bueno, en esta cajita verde es medio como nuestro primer ámbito. Tenemos la API REST, que les comentaba anteriormente. Tenemos una consulta periódica que va recibiendo las actualizaciones de estado de los tractores. No solo tractores, algunas otras herramientas agrícolas también tenemos en la plataforma. Lo guardamos en una base de datos que ahí está hermosamente indicada con este cilindro, sin ningún tipo de texto. Por un lado tenemos a la aplicación móvil y por otro lado tenemos un editor online. Ahora vamos a ver por qué hablo de esto del editor online. Es bastante interesante nuestra historia. Y bueno, hablando de historia, todo comienza con un backend as a service. Hay un montón de cosas as a service hoy en día. La diferencia en un BaaS es básicamente que te brinda, a diferencia por ejemplo de infraestructura como servicio, que podría ser Amazon, donde yo tengo un servidor o por ahí tengo algunos servicios encima de ese servidor, pero en general es infraestructura lo que estoy alquilando. En un BaaS tenés un poquito más de definición. Tenés un lenguaje de programación preestablecido, que en nuestro caso fue JavaScript. Tenemos una base de datos, en general es no relacional. En el caso del BaaS que trabajamos nosotros se llama MongoDB. Tenemos una IDE en la nube. Las IDEs en la nube o los editores de texto online son bastante poco utilizados, pero bueno, en nuestro caso es una herramienta que hacemos uso bastante seguido. Y básicamente la característica acá es que vos apretás el botón Save y ya tu código está deployado. Es decir, está desplegado y se puede utilizar. Ahí pongo un poquito una frasecita que están orientadas para reducir el tiempo al mercado, digamos. Con estas plataformas es muy fácil crear aplicaciones móviles, concentrarse por ahí en lo que vos querés, en tu diferenciador en el ámbito de negocio y bueno, en esa parte de la base, la Business Logic y tener una aplicación muy rápida al alcance de tus clientes. Bueno, los BaaS, nosotros usamos uno en particular, no voy a dar muchos detalles porque bueno, tenemos, bueno, ya van a ver qué queremos hacer con este BaaS. Pero te dan unas características como manejar la identidad de usuarios y permisos. En general, en los frameworks web esta parte se provee o no se provee, pero de alguna manera tenés que definirlo mediante la definición de un modelo o mediante la implementación de alguna API de terceros. En el BaaS esto ya está, básicamente el usuario ya existe, o sea, vos registras un usuario y el usuario está disponible y bueno, tenés un conjunto de permisos. Tenés una forma de definir algo que se llaman endpoints, muy parecido a lo que es REST, pero de una manera un poquito más sencilla. En mi ámbito técnico solo recibe request, que son del tipo post. Una parte muy importante es la definición de eventos o bueno, manejadores de eventos. Cuando se registra un usuario, por ejemplo, se produce un evento. De esta manera yo puedo enviarle un mensaje de texto o le puedo enviar un mail. Cuando algún registro cambia en la base de datos,
también puedo obtener un evento. Y también una línea intermedia que ahí puse fue la de obtener el registro cuando se obtiene un registro en la base de datos. O sea, yo puedo interponerme ante el comportamiento por defecto de, bueno, estoy rescatando este registro de la base de datos, estoy obteniendo este registro, yo me puedo meter en el medio y hacer alguna modificación. Eso me permite no tener que hacer un endpoint particular. No sé si se entendió mucho, pero bueno, por ahí va a tener un poquito más de sentido un poquito más adelante. Se envían correos, se envían mensajes de texto. Bueno, también hay algunas integraciones con otros servicios. Nosotros solamente hacemos uso de correo y texto. Y un poquito para que se den una idea de cómo se ve el código en un bus. Básicamente, cuando abrís este editor online, tenés una función como esta. Esta es muy parecida a Express.js para alguna persona que haya trabajado con Node. Y básicamente esta es una función que se llama onRequest, que va a recibir 3 argumentos. Uno es el request, que viene con la información que viene del cliente. La respuesta, que es un objeto que tiene unos métodos que nos van a permitir devolver algo al cliente. Y una bolsa de módulos. ¿Y por qué digo una bolsa de módulos? Bueno, en estos entornos se controla mucho lo que podés hacer vos como usuario de la plataforma. Y no podés instalar cualquier paquete. Vos tenés que moverte solamente con con los paquetes que te provee el backend as a service. Acá pongo un ejemplo de cómo obtener una colección y bueno, hacer una consulta sobre esa colección y devolver algo. Bueno, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta con estos backend as a service. Por ejemplo, son multi-tenancy. Esto significa que vos y un montón de otras aplicaciones se ejecutan en el mismo servidor. Y por eso comparten los mismos recursos. Y bueno, hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, una de ellas es el tiempo de ejecución. Tu aplicación solamente puede ejecutarse por 60 segundos. Aunque esta ejecución sea esporádica, es decir, yo hago un request y mi aplicación se duerme y vuelvo y cuando recibo la respuesta mi aplicación continúa ejecutándose. Bueno, el tiempo máximo que existe en particular en nuestra plataforma es de 60 segundos. Una cosa que es bastante chocante para por ahí personas que hemos trabajado en el ambiente de desarrollo de software durante algunos años es que no hay control de versiones. Y esto es un poco chocante porque cuando hay más de una persona trabajando en un proyecto de estas características, los cambios que se hacen son a veces pueden, bueno, poner la aplicación offline de alguna manera. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, yo vengo de una mente muy... siempre he trabajado con bases de datos relacionales, y es que me pareció a mí que era un revoleo de JSON. ¿Y qué quiero decir con esto del revoleo de JSON? Bueno, en algunos casos, en este código que vos editas online, te confundís el nombre de la columna y bueno, yo me confundí en la filmina y quería poner ID mayúscula y luego ID minúscula. Bueno, si creaste algún registro con el código que hacía uso de la columna con el ID en mayúscula, bueno, esa columna ya está, ya es parte de la base de datos. Ahora, si vos la necesitas utilizar en el futuro, tenés que tener el código, digamos, preparado para trabajar con esos cambios de sintaxis. Otra de las cosas que suele ser un poco interesante es que los tipos de datos a veces son complicados de inferir. Y, por ejemplo, es muy común con el caso de las fechas, que las fechas se guardan como cadenas. Así que, bueno, hay algunas cuestiones que, si bien es súper rápido hacer aplicaciones, las tenés que tener en cuenta. Bueno, y otra partecita que quería comentar también es la del save inteligente. Esto del save inteligente es básicamente cuando yo voy a actualizar un registro en mi base de datos, yo voy a recibir algún paquete JSON, algún payload, como se suele llamar, y ese payload reemplaza completamente al registro destino. Es decir, yo estoy reemplazando el identificador 1. Bueno, yo tengo que mandar todo ese objeto de nuevo para poder actualizarlo, y si yo solo cambié un atributo, tengo que mandar todo. Si mando solamente el identificador 1 y el atributo cambiado, lo que voy a hacer es
destruir todo lo que yo tenía y a ingresar este nuevo registro que solamente tiene esas dos columnas, el identificador, el ID y mi columna alterada. El save inteligente, bueno, es algo que es raro tener que definirlo, pero lo tenés que hacer en estas plataformas. Bueno, los primeros desafíos que empezamos a encontrarnos fue el tiempo de ejecución. El hecho de tener que tener una cantidad de usuarios cada vez mayor hizo que las consultas para obtener el estado cada vez sean más largas. Cada consulta toma un tiempo y bueno, teníamos que hacerlo de manera periódica, por lo menos un minuto. O sea, no es una plataforma súper real time como Uber, donde vos tenés actualizaciones cada 3 segundos. Pero bueno, cada un minuto estos aparatos inteligentes te van a enviar un nuevo elemento de datos. Y bueno, los errores son silenciosos. Eso es algo que a veces es un poco molesto. Acá tenemos un pequeño meme que digo, errores silenciosos. Bien, solución inmediata. Vamos a ir un poquito rápido en esta parte. Teníamos el inconveniente de, bueno, tenemos timeout, tenemos que actualizar todos los estados de todos los tractores de la plataforma. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que se hizo en ese momento fue movámonos a Amazon Web Services y utilicemos Laravel y MySQL, que es una dupla bastante común. Y bueno, básicamente, como vemos acá en el cuadradito celeste, hay una consulta periódica a la API REST que guarda datos en MySQL y a través de una nueva API REST la aplicación móvil se conecta y obtiene ese nuevo conjunto de datos. Acá hay una descripción un poquito de qué se trata. Algo muy parecido a Celery para la gente que de Python. Recolecta datos. PHP tiene integración con curl, que es una biblioteca para hacer consultas. Muy útil en el momento de hacer pruebas con API REST. Y bueno, se conecta con el proveedor telemático y hace las consultas que tiene que hacer. La información que se devuelve se almacena en MySQL a través del ORM de Laravel y la estructura de la base de datos fue cambiando a medida que se fue desarrollando, pero en este caso utilizando migraciones, muy distinto a como veníamos describiendo el ámbito no SQL. Entonces lo que tuvimos fue un movimiento de colecciones desde Mongo hacia MySQL a través del ORM de Laravel. Bueno, por otro lado empezamos a laburar con Python. Bueno, esta es una conferencia de Python, así que estábamos esperando que hablara un poquito de esto. Y bien, uno de los lugares donde empezamos a introducir Python fue consultar al BAS con queries medio complejas. Complejas, entre comillas, por ahí es ya un poco llamativo, pero por ejemplo esta consulta que trata de esta URL que aparece acá, que trata de ordenar los registros a través del identificador o el underscore ID en orden descendente y obteniendo los 1000 primeros. Bueno, esta consulta a veces tarda más de 60 segundos. Es muy raro cómo puede tardar más de 60 segundos, pero bueno, a veces ocurría. Y cuando no ocurría también teníamos problemas con que solo podíamos obtener 10.000 registros por request o 100 megas. Los 10.000 registros o tener una paginación es bastante común. Ahora, lo de los 100 megas, y eso depende. Por ejemplo, si tenés objetos anidados o desnormalizados, eso te puede explotar en la cara en cualquier momento. Así que bueno, este fue un muy buen momento para trabajar con Python. Para conectarnos a nuestro bus, arrancamos con Poetry. Ya habíamos hecho alguna experiencia con esta biblioteca. Y bueno, básicamente nuestro paquete hecho con Poetry lo guardamos en un bucket de S3, un bucket de S3 y con una función lambda obteníamos el paquete. El paquete estaba constituido de requests, loguru, click y pandas. Request básicamente nos permitía conectarnos a la base y autenticarnos y bueno, es bastante sencillo. Loguru, bueno, es una biblioteca muy interesante para hacer requests, perdón, para hacer login. Click para hacer una pequeña CLI, una pequeña interfaz de comandos. Y bueno, pandas, ahora vamos a ver un poquito por qué. Todos estos registros que recolectamos del bus tienen una fecha de creación, una fecha de modificación y una fecha de... perdón.
y del usuario que los creó. Con esa información creamos un DSL para queries, básicamente expresar con Python cómo hacer las consultas, y en vez de tener que mandar payload JSON, como somos un poco, nuestro corazón está muy cerca de Django, y como era el título de la charla, tratamos de emular el mismo tipo de query que hacíamos con Django. En este ejemplo hicimos en nuestra biblioteca client.collections, mi colección, encontrame, paso un objeto query y paso, bueno, quiero que la metainformación con la última modificación de última fecha de cambio sea mayor que datetime.now. Y además quiero que me pase los de a 1000 y quiero que saltee los primeros 1000. No es Django, pero bueno, alguna similitud encontramos. También, para quien haya utilizado Piwi, esto es una forma de escribir queries bastante similar. Bien, básicamente los resultados de estos paquetes de JSON que íbamos recolectando con esta biblioteca los convertíamos en data frames de pandas por varias razones. Una de las razones es que a veces tenemos datos agregados adentro de la colección. De esta manera, pandas tiene algunas funciones muy interesantes. Una de ellas es JSON Normalize. JSON Normalize básicamente agarra un objeto que tiene, por ejemplo, una columna pandas. Si tiene objetos que son diccionarios, si tiene la clave A y la clave B, cuando yo paso JSON Normalize, yo voy a tener un nuevo data frame que tiene la columna A y la columna B. A eso lo puedo unir con pandas.merge. Otra cosa interesante que tiene pandas es el método plot, que yo puedo pedirle a cualquier columna, que se llama serie en pandas, que se plotee, básicamente que me muestre. Una de los plots interesantes que se pueden hacer comparándose con la fecha de creación o modificación son los histogramas. Y bueno, una cosa que es súper común en pandas, pero bueno, en ese momento como no teníamos Python no lo podíamos hacer, es el data frame to Excel, y bueno, salían reportes muy fácilmente. Bien, Jupyter. Jupyter es para los que no lo conozcan, es raro que no conozcan, pero bueno, Jupyter es una interfaz interactiva para trabajar con Python, basada en HTML y JavaScript. Bueno, Jupyter en realidad, en vez de correr nuestro propio Jupyter, usábamos el que nos proveía Amazon, y este se llama SageMaker. Es medio desactualizado, no es un Jupyter muy nuevo. Después utilizamos una librería que se llama SmartOpen, y esta librería nos permite básicamente agarrar y trabajar con un archivo remoto como si fuese local, en particular un archivo en un bucket de S3. Dask me dio una manito para homogeneizar columnas cuando teníamos muchos de estos JSONs, digamos, teníamos para un mes, para el mes siguiente, para el mes siguiente. Con Dask pudimos cargarlos y decir, bueno, vamos a homogeneizar las columnas. Hicimos, bueno, un poquito de data cleaning. Y una vez que teníamos esa data ya no normalizada, pero un poquito más en buenas condiciones, hay una herramienta muy interesante dentro de Amazon que se llama Athena. Básicamente es una implementación de un motor de SQL que se llama Presto, y nos permite hacer consultas SQL sobre datos JSON de una manera súper rápida. Los números que les puedo dar es en 5 GB de datos tarda 3 o 4 segundos. Muy interesante. Y con agregaciones. Bueno, empezamos a tener buenos resultados con Python, pero se empezó a explotar otra parte del sistema. Y esta era un poquito el proveedor de datos telemáticos. Se empezó a quejarse de la cantidad de requests que le hacíamos a la plataforma. El problema básicamente era que a medida que aumentaron las cantidades de tractores, tuvimos que dejar de hacer tantas consultas, y eso hizo que la calidad de la plataforma se decremente. Bueno, la solución que encontró el proveedor fue básicamente utilizar Google Cloud, y en particular un producto que se llama PubSub. Y a través de esta plataforma nos envía cada miguita de GPS, digamos, la latitud, la longitud, el momento en el que se produjo ese evento, la velocidad, por ejemplo, el ángulo de giro, el estado de la llave, si así está encendido o apagado el tractor. Y ahora nos empezamos a ver un poquito las caras y dijimos, che, esta
este tipo de datos no era con el que veníamos trabajando. El modelo que teníamos en Laravel se empezó a ver un poquito desdibujado y el manejo de JSON en particular en Laravel, digamos, no era tan bueno, por eso lo hacíamos en Pandas, y por otro lado, bueno, con Pandas trabajamos los datos que teníamos en el bus, así que teníamos que homogeneizar las bases de datos de alguna manera.